Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandra Herrera, coordinadora de marketing ALS Norteamérica. Es un placer para mí presentarles a Teresa Gaona de ALS México. Teresa lleva 19 años trabajando para ALS. Ella es actualmente coordinador técnico. Quiero agradecerles a todos por participar en este webinar del día de hoy, donde hablaremos de caracterización de residuos peligrosos. Vamos a dar comienzo a esta presentación. Teresa, tienes toda nuestra atención. Hola, buenos días. Les agradezco a todos porque se tomaron su tiempo para estar en este webinar. Vamos a hablar de lo que es un CRETI. Espero ser lo más claro. Voy a estar apoyada de Eduardo Carmona. Él también tiene 20 años en la empresa, entonces él va a ser mi apoyo total en esta reunión. Vamos a hablar de la caracterización de residuos peligrosos, generalidades de la prueba de extracción para residuos peligrosos en extracto PEC. El objetivo de este webinar se pretende mostrar de una manera general qué consiste la caracterización que hace a un residuo peligroso al ambiente, nombrar las dos metodologías oficiales mediante las cuales se realiza la caracterización de los residuos peligrosos, especificar las características que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, y también vamos a mostrar los controles que tenemos de calidad dentro de nuestro ramo de residuos aquí en México, de lo que son los CRETIs. Las definiciones son tres. Vamos a hacer la definición de lo que es un residuo peligroso o tóxico, y lo que es un extracto PET. Lo que es un residuo. El residuo es un material o sustancia química que ha perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados. Un residuo peligroso o tóxico es un material, sustancia química que han perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados, y que además provocan adversos en la salud o en los ecosistemas. Y un extracto PEC, el extracto proviene de la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen peligroso por su toxicidad al medio ambiente. ¿En qué campo de aplicación están los residuos peligrosos? En todas las industrias que generan, industrias generadoras de residuos, puede ser de la petroquímica, en el ramo automotriz, en agricultura, en acuíferas, en minera y en eléctrica. Aquí a nosotros, por ejemplo, tratamos muestras del ramo automotriz. Muchas veces nos llegan piezas del ramo automotriz. Nos llegan muestras de lo que son residuos mineros también. Pueden también muestras de la agricultura y todo ese tipo de cosas. La manera de trabajar cada muestra depende mucho de la matriz y de la rama de donde vienen. Buenos días. Algunos ejemplos de los residuos que manejamos que se pueden catalogar como residuos peligrosos son los de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los aceites de los transformadores, algunos suelos que fueron impactados por hidrocarburos, las presas de jales, suelos contaminados con metales,
los minerales que fueron utilizados para extracción de oro y plata o cualquier otro mineral, y cualquier otro residuo que provenga de minas, por ejemplo, copelas, crisoles, etc. Un residuo en base a esto, en base a la norma 052, puede ser un lodo o un biosólido que está ya específicamente normalizado por la norma que especificamos aquí. Los bifenilos policlorados que se encuentran en el aceite de transformador, que también tiene su norma específica. Los hidrocarburos que se encuentran en suelo o que han sido impactados, que también tiene su norma específica. Los sales mineros. Los metales que se encuentren impactados en algún suelo también tienen su norma específica. Los residuos de sistemas de lixiviaciones y los residuos mineros. Si nos fijamos, todos esos residuos ya tienen una catalogación específica por norma. Entonces, cualquier otro residuo que no se encuentre dentro de estas normas, ahora sí va a ser caracterizado por la norma 052, que es la del CRETI. Y a su vez se va a hacer, va a estar de la mano con la norma 053, que es la de la lixiviación del extracto PET, que en un momento vamos a especificar más a fondo. ¿Cuáles son las características que hacen a un residuo peligroso al ambiente? Anteriormente se manejaban 6. La característica corrosiva, la reactiva, la explosiva, la tóxica, la inflamable y la biológica infecciosa. ¿Qué pasa? Algunos laboratorios, supongo que fueron explícitos al mencionar que es muy peligroso manejar este tipo de residuos en cuanto a lo biológico infeccioso y en cuanto al explosivo a nivel de laboratorio. Pues hay otros tipos de laboratorio específicos para esto, donde ya toman al aire libre, pero a nivel de laboratorio sí es muy peligroso manejar esto. Entonces, aparece una nueva norma, que es la que estamos trabajando ahorita, que es la norma 052 de la Semarnat del 2005, y esta ya elimina la característica explosiva y biológica infecciosa, dejando solamente 4 características para catalogar a un residuo como peligroso al ambiente: la corrosividad, la reactividad, la toxicidad y la inflamabilidad. Esos son los 4 características. Una de ellas es la corrosividad. ¿Qué es la corrosividad? Un residuo se considera corrosivo cuando la muestra es un líquido acuoso y presenta un pH de -2 a +12.5. Cuando es un sólido, que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH de -2 a un pH mayor de 12.5. Y también es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón con un tipo SAI de 10.20 a una velocidad de -6.35 milímetros o más por un año, a una temperatura de 55 grados centígrados. La otra también sería la reactividad. Es un residuo se considera reactivo cuando es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo menor a 5 minutos sin que exista una fuente externa de ignición. Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria genera calor. Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables a una cantidad menor a 1 litro por kilogramo del residuo por hora. Y posee una constitución de cianuro sulfuro liberable que en contacto con condiciones ácidas genera gases en cantidades mayor a 250 miligramos por kilogramo de cianuro o mayor a 500 miligramos por kilogramo de sulfuro por kilogramo de residuo.
El otro también de lo que es del crédito es la inflamabilidad. Es un residuo se considera inflamable cuando es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en soluciones o suspensión que tienen un punto de inflamación menor a 60.5 grados centígrados. Y también es un material sólido que al aplicar en una fuente de calor se inflama a una velocidad mayor a 2.2 milímetros por segundo. Es un líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25 grados centígrados. Y es un gas que a 20 grados centígrados y una presión de 101.3 kilopascal arde cuando se encuentra en una mezcla de 13% o menor a volumen de aire. Esta prueba en sí, esta no la realizamos nosotros, más que nada por la seguridad del personal, pero es una fuente también de inflamabilidad. La que nosotros hacemos aquí actualmente sería lo que es el flash point en copa cerrada y lo que es la inflamabilidad, que sería la de suelos. La toxicidad. Un residuo se considera tóxico cuando el extracto PET obtenido a la lixiviación del residuo contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos normados en una concentración menor al límite máximo permisible. Mayor al límite máximo permisible, perdón. Y aquí eso es lo que explicaba Eduardo. Aquí usamos la norma 053 de la semana de 1993, que es el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al medio ambiente, que sería el extracto PET. Este extracto PET, una vez que se hace la lixiviación, ese extracto se genera para el área de metales, para el área de volátiles, para semivolátiles, para pesticidas, para herbicidas. Eso sería básicamente del área orgánica e inorgánica. La toxicidad de la norma 053 Semarnat 1993. Para realizar la toxicidad se deben de hacer varios procesos. Cuando tenemos una muestra, se hace un porcentaje de sólidos. ¿Por qué se hace este porcentaje de sólidos? Porque las muestras pueden ser desde líquida, semisólida y un sólido. Y en base al porcentaje que tenga de % de sólidos, se hace un proceso a seguir. Una vez realizado el porcentaje de sólidos, se hace la preparación de reactivo de extracción. La norma nos indica dos tipos de reactivo de extracción. Tenemos el reactivo de extracción 1 y el reactivo de extracción 2. Este tiene una variación en su preparación. Uno tiene puro ácido y el otro tiene una mezcla de hidróxido de sodio y ácido. Y cada una de ellas se aplica según el pH que tenga la muestra después de hacer unas pruebas. Después de eso, se lleva un proceso de lixiviación, ya sea para meter a lixiviar lo que es volátiles, para meter inorgánicos y para meter los compuestos orgánicos, que los orgánicos serían pesticidas, herbicidas, semivolátiles y volátiles. Se lleva el proceso de filtración. Después de el proceso de lixiviación, ¿cómo sería? El proceso de lixiviación tiene un proceso de 18 más menos 2 horas con una rotación de 32 más menos 2. Después de ese proceso se lleva a lo que es la filtración del extracto PET. Y después de la filtración se lleva a conservación según aplique. Para lo único que hacemos una conservación es para el área de metales, siempre y cuando la muestra no precipite a realizarle una prueba. ¿Qué es lo que necesita el laboratorio para realizar el análisis de los residuos peligrosos? Primeramente, en el caso de la corrosividad, se necesitan dos análisis, pH en líquidos y en sólidos, que se consideran como análisis inorgánico, y corrosividad al acero, en donde se considera como un análisis de tipo orgánico. Para el pH en líquidos y en sólidos se necesita el potenciómetro normal para medición de pH, y en la corrosividad al acero se necesita un sistema de medición de corrosividad al acero
Básicamente es una tina de vidrio en la cual va a tener un refrigerante. Se va a colocar o se va a sumergir una placa de acero que se mencionó anteriormente. Y lo que se trata la prueba es de medir qué tan corrosivo es el aceite después de un tiempo determinado. Y ya por un cálculo se hace esa corrosividad. Para el caso de la reactividad, en el caso de la reactividad al agua al aire, es un material común del laboratorio, pues se puede hacer con un vidrio reloj, un vaso, etc. Y para la reactividad dada por los cianuros y sulfuros, pues sí se necesita el sistema de destilación con adaptación para adición de ácido, pues porque lo que se pretende es al residuo añadirle ácido para que por medio de agitación liberen los cianuros y sulfuros y digamos, se pongan en una trampa de hidróxido de sodio. Ya por medio de una titulación ya se sacan las concentraciones. En el caso de la inflamabilidad en sólidos se hace por medio de un aparato de medición de quemado. Este es un aparato específico que viene en la norma EPA. Ahí te dicen cómo elaborar este aparato. Y para el caso de la inflamabilidad de líquidos, se cuenta con un equipo para determinación de punto de inflamación de copa cerrada que se denomina flashpoint. En el caso de la toxicidad, se necesita para la lixiviación pues un aparato de agitación con rotación mecánica para arriba y para abajo. Para el caso de los análisis de metales y de mercurio, generalmente se utilizaba absorción atómica, pero ya con los nuevos métodos y equipos, ya se toma en cuenta también al ICP+. Y para el mercurio, por vapor frío, pues es un analizador de mercurio, aunque también se pueden usar absorción atómica. Para el caso de compuestos orgánicos volátiles, se necesita un cromatógrafo de gases masas. Para el caso de orgánicos semivolátiles, un cromatógrafo de gases masas para análisis de semivolátiles. Para el caso de pesticidas, pues un cromatógrafo. Un cromatógrafo de gases con captura de electrones. Con captura de electrones. Y para herbicidas se necesita un cromatógrafo de líquidos, preferentemente. Los controles de calidad que aplicamos en nuestro sistema es el blanco analítico. El blanco analítico se usa para comprobar que esté la limpieza del proceso perfectamente y no tener alguna contaminación. Metemos una muestra control de laboratorio. Esta muestra control nos sirve para hacer una recuperación de un halito en proceso. También contamos con un duplicado de muestra. Un duplicado de muestra lo ponemos cada 20 muestras y se tiene que hacer constantemente porque así lo indica nuestro sistema. Y hacemos un fortificado de muestra. Aquí nuestros controles de calidad varían según el área en el que esté. Si hablamos por el área de cromatografía de orgánicos, así sea una sola muestra, tenemos que meter un blanco, una muestra control, un duplicado y un duplicado del fortificado. Si no, estaríamos incumpliendo con nuestro sistema de control de calidad. Y bueno, hasta aquí la caracterización de residuos peligrosos. Si en algún momento dado quisieran solventar alguna duda o necesitasen preguntar acerca de un análisis de residuos peligrosos, no duden en contactar al personal a cargo, que es un personal de ventas. El contacto se encuentra ahí en la filmina como estamos exponiendo. Contamos con un correo electrónico y por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. El correo electrónico de la coordinadora técnica y de mi persona, por si tuvieran una duda más concreta, más específica o más técnica, con mucho gusto se las haremos resolver. Y esto sería todo, Alejandro.
Gracias. Muchas gracias, Teresa y Eduardo, por compartir sus conocimientos. Ha sido un placer escucharlos. Antes de comenzar las preguntas, voy a colocar la encuesta en el chat y darles 2 minutos para que nos den su opinión acerca del webinar. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas ahora. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la relación de sólido y líquido para determinar la corrosividad por pH? La relación depende mucho del porcentaje de sólidos. Si nos llega un PRETI y la muestra es 100% líquida, optamos por usar la metodología de pH en líquido. Si fuese una muestra semisólida, le hacemos el porcentaje de sólidos, y si la muestra nos da un porcentaje mayor al 80% de sólidos, la muestra se considera como sólido. En dado caso de que la muestra sea una muestra orgánica, no se puede utilizar lo que es el electrodo porque dañaríamos nuestro equipo de potenciómetro. Entonces la tendríamos que aplicar lo que es la corrosividad. Eso sería por medio de un cupón de acero y por medio de una agitación por 24 horas a una temperatura de 55 grados, ya determinaríamos si es corrosivo o no. Gracias, Teresa. Marco está preguntando de qué manera podemos sustentar ante la autoridad el resultado de un análisis CRIT cuando el laboratorio no reporta la totalidad de parámetros que determinan alguna característica de peligrosidad por motivos del tipo de muestra. Bueno, aquí habría que ver el laboratorio en concreto, porque se supone que tú cuando quieres analizar un análisis CRIT, debes de tener aprobadas y autorizadas ante la Entidad Mexicana de Acreditación, todo lo que ahora sí que todas las características eh, que hacen peligroso a un residuo. Ya, ya quitamos.
estamos acreditados ante una entidad, entonces todos nuestros resultados que nosotros emitimos se pueden comprobar con todo, ¿cómo se dice? Con toda libertad. Y sí, como menciona Eduardo, tenemos una acreditación donde hemos validado cada proceso y cada metodología que hacemos nosotros en el laboratorio. Muy bien, Alfredo está preguntando, para el análisis de corrosividad de pH, ¿qué solución buffer de calibración utilizan para una muestra mayor a 12.5 unidades? Ahí nosotros, como ya es una muestra que está ya es una muestra corrosiva, fuera de especificación, nuestro sistema nos indica que tenemos que hacer una muestra por duplicado para corroborar en dado caso de que el resultado está correcto, y hacemos una calibración de 10.1 a 12.5. Y como lógicamente la muestra ya está fuera de rango, ya es un residuo altamente peligroso, nosotros nos cubrimos haciendo la lectura por duplicado. Siguiente pregunta. En el informe de resultado de un análisis CRIT, ¿cómo se debe interpretar para saber si el residuo tiene una o más características de peligrosidad? Bueno, creo que ya lo habíamos mencionado en donde decía que se considera un residuo cuando, por ejemplo, en el caso de la corrosividad, tiene un pH menor a 2 y mayor a 12.5. No, nosotros como laboratorios solamente podemos dar el número o expresar el número en un informe de ensayo, pero generalmente se pone una marca en el valor y esa marca va dirigida a una leyenda donde se dice que ese parámetro está fuera de especificación. Por ejemplo, si en un pH un residuo te da 1.6, se le pondría una marquita, sí, una marquita, y que hace referencia a que ese parámetro está fuera de especificación. Así con todos los demás. En el caso de metales, pues cada metal tiene su límite máximo permisible. En el de los compuestos orgánicos volátiles también, los semivolátiles, los pesticidas, los herbicidas. Pero también la corrosividad en el pH, en el flash point, en la inflamabilidad en sólidos y, y en la reactividad de cianuros y sulfuros también. Así es como podríamos o podría darse el cliente cuenta de que su residuo es peligroso y no cumple con la normativa, ¿no? Ok, Claudia dice, mencionaron métodos EPA. ¿Es factible utilizar las NMX disponibles para los parámetros CRIT? Sí, tenemos la mayor parte de las normas mexicanas también acreditadas, pero nos basamos más ahorita nos enfocamos más en los EPA porque es más factible que los clientes nos pidan estos métodos, pero un CRETI, desde la lixiviación, tenemos una MX para lixiviación, tenemos normas mexicanas también para todos los que son pHs, para muestras sólidas, muestras semisólidas. También tenemos corrosividad también de la NMX, inflamabilidad también tenemos de la NMX, entonces sí es factible utilizar también la norma mexicana. ¿Cómo se toman las muestras de los materiales peligrosos para que tengan validez en el resultado del análisis? Bueno, aquí el laboratorio también debe de contar con una acreditación para muestreo de residuos peligrosos. Es una norma específica, creo que la NMX 132, no, la norma 132. No recuerdo muy bien, pero sí el laboratorio con que su acreditación tenga el muestreo de residuos peligrosos, con eso, desde muestreo asegura la validez de sus resultados.
y ya dentro del laboratorio, pues todos los análisis también deben de estar acreditados, el de tanto el de corrosividad, reactividad, inflamabilidad y todos los involucrados en toxicidad. Así es como tú aseguras desde el inicio, desde el muestreo, hasta el informe de ensayo, que la validez de tus resultados. Muy bien. Si en un residuo su pH sale fuera de especificación, ¿se deben realizar los demás análisis o cómo se debe reportar? Sí, una vez que nosotros tenemos el CRETI, sí se pueden realizar los demás parámetros, pero hay ocasiones en el que el mismo cliente sabe que su muestra puede tener alguna especificación alta o baja en cuestión de pH. Entonces primero nos dicen, ¿sabes qué? Revisa por favor primero el pH y en base a eso ya nos liberan para que hagamos todo el proceso. Pero de no ser así, si nosotros ya tenemos el CRETI, sí realizamos todos los parámetros que nos están especificando porque ya tenemos un orden de trabajo. Después que ustedes clasifican a un residuo como peligroso, ¿qué acciones debe tomar la empresa que genera el residuo? Bueno, nada más como paréntesis, no, el laboratorio nos encarga de en sí una clasificación del residuo. Nosotros lo que eh, exponemos en un resultado es de que su residuo está fuera de especificación. Creo, a lo mejor suena lo mismo, pero eh, por norma no podemos hacer ese tipo de clasificación. Y en cuanto a la pregunta concreta, ya ahí sería cuestión de la industria y de lo que la entidad, en este caso en México, se encuentra una entidad que se llama Profepa, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ella es la que directamente va a tomar acción sobre la industria para que le dé indicaciones de cómo poder tratar a su residuo, ya sea que lo confine o que haga otro tipo de acción. Pero eso básicamente sería. En caso del análisis de acero al carbón, ¿hacia dónde se traza la trazabilidad? Es una técnica gravimétrica. Sí, es una técnica gravimétrica. Es una técnica gravimétrica y por lo tanto la balanza se encarga de dar la trazabilidad en este caso. Ingrid está preguntando, para un residuo líquido proveniente de análisis de absorción atómica que se deposita en el drenaje, mezcla alta contenido de agua, ¿se puede caracterizar internamente para que se pueda descartar como residuo peligroso? Mm, pues no lo recomendaríamos porque eso ya involucraría que tuvieses algún documento como para que tomes ese tipo de acciones. Lo más recomendable sería que tuvieran unos receptorios para que ustedes mismos, sin tener que neutralizar el residuo ácido, eh, pudieran estarlo almacenando y solicitar algún servicio de recolección de residuos que se llevara esos residuos peligrosos que genera el laboratorio. Aún así, tú pudieses neutralizar esos residuos ácidos con sosa y verterlos al drenaje. Pero si tu residuo generado en el caso de metales, por alguna razón, anduviste analizando muestras que son de batería, por ejemplo, que tienen mucho plomo, o de pinturas que tienen cadmio, aunque esté neutralizado el residuo ácido, y a lo mejor ya no es corrosivo, pero sí puede ser tóxico al ambiente. Entonces, no es recomendable tirar ninguno de los residuos generados en el análisis de residuos peligrosos. Es mejor almacenarlos tú como laboratorio en un área específica y ya después solicitar un tipo de recolección de residuos.
A lo mejor vas a invertir un poco más, pero pues yo creo que es lo mejor. Alfredo pregunta, para el análisis de inflamabilidad en sonidos, ¿existe algún material de referencia para darle trazabilidad al método? No, no hay un material de referencia para la trazabilidad porque es una prueba física, pero nosotros en la parte de inflamabilidad nuestra norma nos da algunas sugerencias o algunas ideas de cómo podríamos hacer la prueba para corroborar una muestra control. Nosotros desarrollamos una muestra control que es la que aplicamos aquí. Esa muestra control en sí siempre nos da o nos debe de dar un rango de inflamabilidad y en base a eso nosotros hacemos nuestra prueba técnica, pero en sí no hay un material de referencia. ¿El análisis CRIT aplicaría a insumos o materias primas de nuevo uso o necesariamente tienen que ser residuos peligrosos? Eh, Generalmente el análisis de residuos peligrosos va enfocado a material que ya quieres disponer, que como bien decíamos al principio en su descripción, tú ya quieres disponerte o quieres deshacerte de algo que ya no te va a ser útil o que no puedes modificar nuevamente para volver a darle un uso. Eso que tú usaste o que ya desgastaste o que ya está desgastado ya no puede ser modificado y ya no puede ser útil. Por eso es que se usa esta norma para ese tipo de sustancias o de materiales. Si tú quisieras hacer algún tipo de estudio para materias primas, eh, de seguro hay muchas normas que son específicamente para ese tipo de materias que se acaban de dar o que se acaban de producir. Pero el análisis creativo es, válgase la redundancia, directamente enfocado para residuos. ¿Solo realizan la caracterización según las peligrosidades del CRIP o dentro de residuos diferentes con peligrosidad similares? Ejemplo, dos residuos inflamables podrían determinar qué residuos son. A ver, nada más déjame responderle a María Isabel. Sí, los cupones traen un certificado, pero el cupón no te da la trazabilidad de la medición del análisis de corrosividad al acero. Donde se hace el análisis es en la pesada del cupón antes y después de someterse a la acción del aceite. Entonces, donde haces tú el cálculo, utilizas para hacer el cálculo de la balanza. Ahí es donde se da trazabilidad a la medición. Y en cuanto a la de Fernando, nada más déjame leer la punto otra vez. No, estás hablando de que si en base a que si es corrosivo, puedes determinar qué residuos son. No, generalmente el cliente ya sabe qué residuos se está generando y en base a eso solicita al laboratorio. Puede solicitar solamente si es generador de pinturas, puede solicitar al laboratorio, ¿no? Sabes que dame necesito un análisis CRETI porque necesito disponer de mis residuos y solamente quiero que si estoy cumpliendo en cuanto a metales. Otro generador de residuos puede decir solamente quiero inflamabilidad porque solamente me dedico a realizar aceites esenciales y ya tengo muchos que ya no voy a usar, entonces necesito saber si mi residuo es inflamable, entonces no es necesario hacerlo demás. Eh, pero básicamente no, con un análisis no se puede eh, realizar ese tipo de acotación. Ok, tenemos una última pregunta de Fernando. ¿Solo realizan la caracterización según las peligrosidades del CRIP o dentro de residuos diferentes con peligrosidad similares? Ejemplo, dos residuos tóxicos podrían determinar qué residuos son.
Sí, no, ya la Eso contestamos. ya la contestamos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Cómo eliminar una sal de torio la cual ha perdido reactividad y cómo se podría eliminar los residuos de reactivos explosivos que no están en las normas mencionadas? Las sales de torio, no sé específicamente qué característica del CRIT puede tener la sal de torio. Desconozco por lo menos si el pH que genera una solución de torio es ácida o es básica. Eh, no tengo conocimiento si el torio es inflamable, así que quedaría descartado. Como toxicidad, el torio no está normado en la norma del CRETE, entonces por ese lado pues tampoco aplicaría. Y bueno, reactividad, no sé si la sal de torio pueda generar un vapor, pueda generar calor, pero no creo que tenga niveles de cianuros y sulfuros suficientes como para considerarse como reactivo y que pueda ser catalogado como tóxico. Lo que te pudiera mencionar es de que las sales de torio se disuelvan en agua y ya en estado líquido, en estado acuoso, ya se almacenaran en tambos y como especifiqué antes, se solicitara la intervención de una empresa manejadora de residuos y ya ahora sí que el laboratorio se deslindaría de esa. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en el webinar de hoy y muchísimas gracias Teresa y Eduardo por compartir sus conocimientos el día de hoy. Gracias Gracias. por la felicitación. Esperamos que les haya sido muy útil y como mencionamos anteriormente, si tienen alguna duda más específica, con gusto pueden contactar a Teresa. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.